Bueno, ya somos más o menos la misma cantidad que la clase pasada. Vamos a ir arrancando mientras esperamos si se une alguno más. Eh, Antes de arrancar con la clase que tengo preparada para hoy, les quería preguntar respecto de la actividad. Vi que muchas me estuvieron llegando en estos días, algunos con consultas que fui evacuando a través de la plataforma o por WhatsApp, pero quizás hay dudas o haya algún problema pendiente o les hayan surgido dificultades a medida que fueron haciendo el trabajo. ¿Hay alguno o hay alguien en realidad, que no haya podido hacer la actividad o que haya encontrado con alguna dificultad que no pudo superar? Profe, por ahí con la parte que decía journal indexado, no sé si el punto 4, con eso me Sí, generó duda. Sí, profesor, bien. mismo punto también. Con el tema del indexado, bueno, el indexado, si un journal o una revista está indexada o no, quiere decir si está disponible en una base de datos. Ustedes imagínense que cada uno de esos buscadores que yo le di, Science Direct, Wiley, PubMed, todos esos, imaginen que cada uno de esos es una biblioteca, ¿sí? Entonces, en esa biblioteca ustedes van a tener un sinfín de material, libros, revistas, pero cada responsable, digamos, de esa biblioteca no coloca, no pone ahí cualquier cosa, cualquier material, sino que tiene un filtro de calidad, ¿sí? Imagínense que son ustedes los responsables de esa biblioteca, entonces, como ustedes quieren tener un material de calidad, cuando se lo llevan, no agarran cualquier revista y la van metiendo, ¿sí? Sino que la someten a un control de calidad. Si pasa ese control de calidad, ingresa a la base de datos. Eso es lo que hace cada uno de esos buscadores que yo les mencioné, ¿sí? Entonces, que una revista esté indexada en un determinado buscador quiere decir que alguien la presentó a ese buscador, ¿sí? Ese buscador la admitió y la colocó en los estantes, ¿sí? Que la tiene disponible para el público un determinado buscador. ¿Se entendió cuál sería la analogía o cuál sería la idea de que una revista o de que un libro o de que un texto esté indexado en uno de esos buscadores que yo les mencionaba? Si no se entendió, díganme y buscamos otra explicación. Sí, profesor, ahí yo, bueno, la revista, la publicación que busqué yo, creo que salía algo así de que ingresa a tal fecha, revisada en tal fecha, algo así, y publicada en Perfecto. tal fecha, algo así. Bien, ¿y en qué buscador la encontraste vos? ¿Cómo llegaste a ese En artículo? Ciencia Direct, con Ciencia Direct, ¿puede ser? Bien, perfecto. Entonces quiere decir que vos encontraste un artículo, ¿sí? Un texto que forma parte de una revista, ¿sí? Sí, forense y Sí, decime. química forense en realidad la traducción. Perfecto. De química forense, entonces, ese es uno de los tantos artículos que va a tener la edición número tanto de una revista, como si fuese una revista bimestral, ponele. Sí. Entonces, esa revista Química Forense está indexada en Science Direct, que es donde vos la encontraste. ¿Sí? ¿Se Ah, entiende cuál sería la lógica? sí, Si por ahí vos capaz buscas, que no tenemos manera de explicar cómo claro, dejar bueno, asentada justamente la yo respuesta 4. entiendo, lo único que me tienen que contestar respecto a si está indexado o no es, suponete, vos lo encontraste, la revista es Química Forense y la encontraste en Science Direct, ¿verdad? Entonces me Sí. pones, sí, tal revista, la Química Forense, está indexada en Science Direct, ¿sí? ¿Qué Ah, quiere decir eso? Bueno, que como está en Science Direct, alguien controló la calidad de ese material que había, que no es cualquier cosa. sí. Este, esta, digamos, este mecanismo de verificar si la revista está indexada o no, quizás no tiene tanto sentido cuando ustedes buscan directamente en estos reconocidos que yo les doy, como PubMed o Science Claro, Direct, como profe, dijiste vos. eso le iba a preguntar yo porque si vamos al caso tenemos todos indexados los artículos que... Claro, si buscan ahí, si buscan en eso que yo les di, van a estar todos indexados, al menos en el que lo encontraron, ¿sí? No quiere decir que quizás ese mismo archivo puede estar indexado en otro buscador también. ¿Me explico? Ahora, este procedimiento cobra relevancia cuando lo que ustedes encuentran es un archivo en Google, por ejemplo. Porque en Google ustedes van a encontrar un montón de información y esa no tiene ningún control de calidad. Entonces, mediante este proceso de verificar si están o no indexados, ustedes tienen como un escalón mínimo de control de calidad que ese artículo pasó. En cambio, en Google, no. Ustedes buscan cualquier cosa en Google y eso, nada, es lo que hay suelto en el mundo. Nadie verificó la fiabilidad o la confiabilidad de ese artículo.
¿Sí? Entonces ustedes lo encuentran Profe, en Google. Sí, profe, y en caso de que no, porque bueno, damos por hecho, digamos, que si buscamos las páginas que usted nos da, van a estar indexados, ¿no? Ahora sí. quedó un poquito más claro. Pero en caso de que lo busquemos en otro buscador, que por ahí no tengamos la certeza, ¿cómo hacemos o cuál es el método para corroborar si es indexado o no? Suponete vos encontraste un texto en Google, ¿sí? Entonces lo que haces es ver en qué revista se publicó ese texto. Suponete que sea Química Forense, ¿no? Como decía recién Jaime. Entonces, agarrás el título de la revista Química Forense y lo buscás en los que yo te di. Solamente el título, no el artículo. ¿Sí? Entonces pones en Science Direct Química Forense y ahí te va a aparecer el nombre de la revista. Quiere decir que esa revista está indexada en ese buscador. ¿Sí? Es un Está. camino que tiene un paso más. Y como les decía, esta verificación tiene sentido cuando ustedes se encuentran con material que no tuvo ningún tipo de verificación de calidad previa. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Sí, Sí. sí. Profe, hay Profe, gente que está para Sí. ingresar. Están a la espera, hay gente que está a la espera. A ver. profe, Sí, te escucho. no, yo no pude encontrar ningún artículo porque en algunos me pedía que tenía que pagar el artículo, solamente me mostraba resúmenes. Bien. Perfecto, no hay Así problema, porque en que, realidad esta actividad con el resumen te alcanzaba perfecto. No hacía falta descargar el artículo completo. Lo que me interesaba es bien. que puedan encontrarlo, que puedan utilizar estos buscadores, que puedan encontrarlo y que puedan traducirlo y contarme de qué trata. Y bueno, y los demás puntos que tenía la actividad. No hace falta que accedan y que lean todo el artículo completo porque se van a marear, es un montón de información. Es probable que mucho de lo que dice no lo entiendan, así que esta actividad es únicamente para esto, para que ustedes entiendan que hay diferentes niveles de calidad en la información y que aprendan a buscar cuál es la buena. Así que Bien, si llegaste entonces, hasta encontrar el abstract, perfecto. bien, o sea que lo puedo subir por más que esté ya fuera de término. Sí, obvio. Sí, sí, sí. Cuando lo tengas, lo haces y me lo subís. A medida que le vayan surgiendo preguntas, inconvenientes, yo sé que todos trabajan, que probablemente todos tengan horarios complicados, el trabajo, más la familia, más la casa, así que no los voy a estar corriendo de atrás con el látigo para que me entreguen las actividades. Sí vamos a poner un tiempo prudencial, las entregas las hacemos de una semana para la otra y como máximo esperamos otra semana más, las estiramos a 15 días, ¿sí? Pero no dejen todo, como les dije en la primera clase, no dejen todo para último momento porque se les va a complicar. Y si les van surgiendo dudas o inconvenientes en la semana, siempre que sea en horarios razonables, me pueden escribir y no hay problema. Lo tratamos de resolver o por WhatsApp o por la plataforma. ¿Sí? Eh, de Bueno, los, de los que entraron Profe, ahora, ¿alguien tuvo profe, problemas para hacer la actividad? ¿O tuvo alguna dificultad o algún inconveniente que les haya impedido hacerla? profe, no todas las publicaciones vienen con el archivo PDF, ¿verdad? Porque yo la que encontré no tenía una. Depende, algunas sí, otras no. En muchas el PDF es pago, en la mayoría. Salvo algunas que sean open access o acceso abierto, muchas de las publicaciones científicas suelen ser pagas. Entonces, quizás no te permita descargarlo. Pero ya te digo, si llegaste a leer el abstract en pantalla, tenés el título y el abstract y el nombre de la revista donde fue publicada, ya con eso tenés como para trabajar. Ah, está bien. Eh, Profe, por ahí en la Si no, misma vamos a página de la ventana la página. te da No la la opción podemos. de imprimir y pasarlo a PDF también. También, sí, 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 es otra opción. Que eso manéjenlo como ustedes lo quieran. Vieron que en la actividad ustedes me tienen que enviar o el artículo o la impresión de pantalla, ¿sí? Para que yo sepa con qué artículo fue el que trabajaron. Así que manéjenlo de esa forma. Si no me mandan la impresión de pantalla o el link de cómo ingresar y yo lo veo. profe, Sí, Alex, decime. en particular yo había buscado información y me salía el título, digamos, arriba y el abstract, nada más. Bien. Así que como no lo veía mucho, nunca había hecho un trabajo como este, busqué varios y más o menos traté de armar uno solo.
Perfecto, no te hagas problema. Con uno solo es suficiente. Con que tengas con que vos ya hayas encontrado un artículo, ¿sí? Tengas el título, el abstract, que es el resumen, más los datos de qué revista fue publicado y los otros que te hayan aparecido en pantalla, con eso tenés para trabajar. No te vuelvas loco haciendo resúmenes. Esto es una actividad para que ustedes aprendan a buscar, ¿sí? Aprendan a buscar información de calidad, no para que me hagan un gran resumen y que tenga 1000 hojas, sino que lo que me interesa es que darles a ustedes una herramienta para que cualquier trabajo que tengan que hacer buscando información, ya sea de la carrera o en sus vidas profesionales, sepan distinguir entre la buena información y la mala información y que a su vez sepan a dónde ir a buscar buena información, ¿sí? Así que los que se estuvieron, además, para que se vayan familiarizando también con estas herramientas. Lo mismo que con el traductor. Si se acostumbran o si van practicando de cómo buscar artículos en inglés, les puedo asegurar que van a acceder a muchísima más información que la que está disponible en castellano, y se los digo por experiencia. Bueno, podemos dejar atrás entonces la etapa de actividad. ¿Queda alguna duda, alguna consulta? ¿Arrancamos con el tema de hoy? Bien. Sí, profe. Vamos a poner acá. No. Bueno, todos pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Sí, profe. Bueno, de lo que vamos a hablar hoy es de pseudociencias. La idea que tenemos entonces, o en lo que vamos a trabajar es, primero vamos a definir a la pseudociencia en contraposición de la ciencia. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos todo de ciencia y todo de cómo buscar información de calidad? ¿Sí? Entonces, eso lo hicimos ¿para qué? Bueno, justamente para diferenciar esa temática de la que vamos a ver hoy. Son dos cosas separadas y que tenemos que saber diferenciar bien. Entonces, como les decía, vamos a tratar de definir a la pseudociencia y contraponerla con lo que es la ciencia. Vamos a tratar de comprender a qué denominamos ciencia basura, ¿sí? En el ámbito de las ciencias forenses. Ya van a ver que es una terminología o una definición que se utiliza particularmente para ciencia que da determinados resultados. La llamamos ciencia basura o junk science, la van a encontrar en alguna bibliografía también. Después vamos a ver algunos ejemplos de cuáles son las implicancias que tiene la utilización de esta ciencia basura en las investigaciones criminales. ¿Qué pasa cuando esta ciencia basura se cuela o se mete en la criminalística? Y por último, vamos a tratar de introducirnos en los procesos de admisibilidad y de valoración de la prueba científica. En algunos países, y ya lo vamos a ver al final de la clase, desarrollaron algunos procedimientos para impedir que esta ciencia basura pueda afectar los procesos penales. Entonces, como objetivo para esta clase, me propongo que podamos reconocer los elementos característicos de la ciencia basura. Vamos a ver que tiene algunas características particulares que nos van a permitir reconocerla y nos van a dejar saber cuando nos enfrentamos a ciencia basura. También empezar a formar una mirada crítica para poder reconocerla, que es un poco lo que les decía. Y por último, concientizar sobre los graves problemas que acarrea en la investigación criminal. Es decir, tenemos que ser conscientes que si nosotros no hacemos este filtro de calidad y no desarrollamos esta mirada crítica, podemos generar graves problemas. Entonces, esta sería la presentación de la temática del día de hoy. A modo de repaso, recuerden... Sí. Hay gente para ingresar. Esperen porque no lo veo acá. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, les decía que la clase pasada habíamos charlado sobre lo que es la ciencia, las ciencias en sí, hablamos del método científico, que era esos 7 pasos que debíamos recorrer para poder construir conocimiento. Habíamos dicho que la ciencia era una disciplina, en realidad, son disciplinas que construyen conocimiento de forma acumulativa y sistemática,
que cada nuevo conocimiento se va nutriendo de conocimientos anteriores e incluso puede contradecirlos. La ciencia va evolucionando todo el tiempo en base a esto, en base a contradecir hallazgos o contradecir conocimiento que se había generado con anterioridad. Y en base a eso va creciendo y va evolucionando. Hablamos de lo que son las publicaciones científicas, que era un poco lo que charlábamos recién de la actividad, cómo reconocer una publicación científica, para qué sirven, que era para divulgar ese hallazgo o ese conocimiento al cual se había llegado y poder ponerlo en manos del resto de los científicos e incluso de la sociedad. Y también conversamos acerca de que esas publicaciones había de diversa calidad. Entonces, teníamos que saber, al momento de nosotros requerir información para nuestra capacitación o bien para nuestro trabajo diario, cuando tenemos que brindar fundamentos técnicos o fundamentos científicos de lo que estamos haciendo nosotros, tenemos que procurar obtener información que sea de calidad. De todo esto hablamos la clase pasada. Ahora bien, ¿qué pasa si yo les digo que hay disciplinas que están en la vida diaria, pero que no respetan ni método científico, ni realizan publicaciones, ni controles de calidad, pero sin embargo tienen influencia en nuestra vida diaria, ¿sí? Estas disciplinas que se disfrazan de ciencia, pero no lo son porque no cumplen ninguno de estos requisitos que recién les decía. Y pensemos, por ejemplo, en el terraplanismo o los movimientos terraplanistas que intentan dar explicaciones disfrazadas de ciencia, pero que en realidad cuando uno empieza a rascar un poco no tienen ningún fundamento científico. Lo mismo pasa con los movimientos antivacunas, lo mismo pasa, y ya acá acercándonos al ámbito forense, si se quiere, con la prueba del polígrafo, ustedes lo conocerán como el detector de mentiras, que también por estos motivos justamente no es admitido como una prueba, si no sería muy fácil, le tomamos testimonio a todo el mundo, lo sometemos al polígrafo y si miente nos damos cuenta y dice la verdad también nos damos cuenta, sería muy fácil esclarecer los hechos. Sin embargo, como la ciencia no hay un consenso en que esta técnica sea aceptada o que sea válida o que arroje resultados confiables, no se utiliza. La grafología, eso sería otro ejemplo. Tengan en cuenta, y acá tenemos que hacer una diferencia entre lo que es la grafología y la caligrafía, ¿sí? La caligrafía es la disciplina que se encarga de, por ejemplo, identificar si una persona realizó o no determinada firma o realizó determinado manuscrito, ¿sí? Por otro lado, la grafología es una disciplina que intentaría darle una explicación a la personalidad de las personas, o a su carácter o a determinadas condiciones de salud en base a la interpretación de la escritura. Son dos disciplinas completamente diferentes y que no debemos confundir, ¿sí? La grafología en este caso es la que no es aceptada como ciencia. O la astrología, ¿sí? La astrología también trata de darnos explicaciones o predicciones acerca del comportamiento de las personas en base al posicionamiento de las estrellas, pero no tiene ningún fundamento científico. Y si les interesa profundizar respecto de la astrología, hay una charla TED muy interesante que les dejé en el apunte de la clase pasada, que bueno, cuenta de una forma, el que habla es un científico obviamente, y cuenta o expone cuáles son las debilidades de la astrología en una charla que es, es interesante y es cortita, así que si les interesa profundizar sobre el tema, les recomiendo que la miren. Entonces bien, cuando hablamos de pseudociencias, para tener una idea general podemos pensar en cualquiera de estas disciplinas. Y lo que me interesa ahora es mostrarles este video que dura algunos minutitos nada más, en la cual describe cuáles son las características que presentan estas pseudociencias. Si bien no habla de la pseudociencia aplicada específicamente a la criminalística o al mundo forense, las describe en general y nos hace una descripción que es bastante acertada. Uno de los grandes atractivos de la pseudociencia es que explica y hace cosas que la ciencia habitual no puede. Por ejemplo, ¿necesitas electricidad gratis e infinita? Usa este motor de movimiento perpetuo. ¿Quieres curarte de esa enfermedad?
Tómate este remedio natural que sirve para todos los males. Estos dos ejemplos son los clásicos y los recurrentes, y se entiende perfectamente. Mucha gente no puede ir al hospital a tratarse, o paga demasiado por electricidad, o simplemente no tiene electricidad. La pseudociencia abusa principalmente de aquellos que están desesperados, que no saben o que están hartos y decepcionados de los métodos clásicos de la ciencia. Se entiende perfectamente, pues si alguien te está ofreciendo una solución inmediata, es razonable que aceptes. Pero esa solución no es una solución permanente o estable, es simplemente un efecto placebo. Y yo sé que esto solamente aplica a la salud, pero también lo considero un estado de ánimo. Los pseudocientíficos tienen la gran capacidad de hacer realidad todos sus inventos. Ellos te muestran físicamente la máquina de energía libre, ilimitada y barata que puedes hacer con lo que tienes en casa o te venden en la ferretería. Ellos te muestran la eficacia de su medicamento con testimonios de personas que se sentían mal y ahora están más saludables que nunca. Tienen videos, esquemáticos, fotografías y conversaciones mostrando su producto funcionando. Solo que aquí es donde empiezan los problemas. Si tú les pides evidencia cuantitativa, es cuando se ponen a la defensiva. Y es entendible, porque los resultados numéricos son fríos. Aquí es donde yo en lo personal no entiendo. ¿Son capaces de recolectar tanta evidencia visual, de falsear testimonios, de presentarte un prototipo funcional? ¡Ja! Pero no pueden escribir o hacer un análisis estadístico de la eficiencia de su producto. No pueden ir a un congreso a presentar su maravilloso invento. No pueden mandar su artículo a Nature, Chemical Reviews o Science. No. Fíjense, estas que nombra acá, Nature, Chemical Reviews o Science, son revistas científicas de calidad que están muy reconocidas. ¿Se acuerdan cuando en pandemia recién habían salido las vacunas y hablábamos de si el resultado estaba publicado o no en The Lancet? ¿Alguien recuerda eso? No, profe, yo particularmente me estoy familiarizando ahora con esta revista que usted nombra. Bien, bueno, cuando surgió el tema del COVID y empezaron a salir las primeras vacunas, se había desatado un debate acerca de si los resultados de los primeros laboratorios que habían empezado a fabricar vacunas, si habían publicado o no los resultados en The Lancet. Todo el mundo hablaba de si estaba o no publicado en The Lancet y nadie sabía bien qué era The Lancet. Bueno, The Lancet es una de estas revistas científicas, ¿sí? Como estas tres que mencionamos acá o como las que ustedes fueron encontrando en cada uno de los trabajos. Lo que pasa es que cada una de las revistas se aboca a una disciplina en particular, ¿sí? Por eso hay tantas, que algunas abarcan más ciencias que otras, pero bueno, lo que plantea el video es que ¿por qué no publican en estas revistas serias? Ahora ya termina, queda poquito. No. Ellos tienen que tomar la vía alternativa. Sus productos son para el pueblo y la gente humilde. Ellos te dicen que el gobierno, las farmacéuticas o la empresa que te suministra el agua o la electricidad los quieren callar. Que lo único que quieren estas empresas es verte sufrir. Te quieren pobre, ignorante y enfermo para venderte la solución. Pero ellos, los pseudocientíficos, pueden ofrecerte por la módica cantidad de tantos dineros los beneficios de su producto. Porque nunca es gratis lo que te ofrecen. Si tú les demuestras a ellos que su producto no es funcional o simplemente les criticas, la actitud de ellos se vuelve tóxica y te empiezan a recriminar que tú eres un borrego de las corporaciones, del gobierno o las farmacéuticas, porque te están pagando por hablar mal y distribuir mentiras de ellos. Mientras tanto, ellos mueven su zanahoria para que sus seguidores sigan el mismo patrón de ataque. Esos ataques cansan, porque esos seguidores están tan enredados en el dogma que es muy difícil sacarles esa idea errónea. Y entiendo por qué tienen seguidores con esa mentalidad. Lamentablemente, para la gran mayoría de ellos es más fácil entender algo que están viendo funcionar, ya sea un video de una máquina generando energía o el testimonio de una persona diciendo que se curó,
que ver una estadística de este tipo y tablas donde comparan la eficiencia de un medicamento o motor. Para muchos es más sencillo creer en una explicación metafísica que un artículo con números y estadísticas. Lo peor de todo es que algunos pseudocientíficos presentan artículos para engañar a aquellos que les piden evidencia científica, organizan sus propios congresos e incluso tienen revistas donde se autopublican sus engaños. Afortunadamente, en estos casos, basta con leer sus resultados para darse cuenta que se los sacaron de la nada. Y al ver sus congresos, sus presentaciones parecen que las hizo un nene aprendiendo a usar PowerPoint, y sus resultados en su mayoría serán testimonios. Por ello, en los siguientes meses, en vez de evidenciar a pseudocientíficos y hablar de sus inventos chafas, les voy a enseñar a cómo analizar resultados para que ustedes mismos Bien. Bueno, ¿vieron cuáles fueron las sean capaces características que describe respecto de las pseudociencias o cómo reconocer las pseudociencias? Esto, si bien el video habla en general, tengan en cuenta que muchas de estas cosas aplican a la criminalística. Entonces es necesario que estemos atentos para poder distinguirla o al menos para desconfiar de entrada, ¿sí? Si notamos que alguien o alguna disciplina o alguna carrera o lo que fuera presenta alguna de estas características. Fíjense, acá les hice un breve resumen de los puntos más importantes, como para poder diferenciarla. En primer lugar, dice que hace cosas que la ciencia no puede hacer. Entonces, cuando la ciencia no da una respuesta, acá es donde pueden activar estas pseudociencias que ofrecen resultados que de modo científico y serio no se pueden arribar. Después abusan de personas desesperadas, y esta es otra característica, ¿sí? No van a ser, de hecho son comunes, y cuando acontece algún hecho criminal, los familiares de las víctimas entren en un estado de desesperación porque o la policía sienten que la policía no les da respuesta, o porque sienten que la justicia no les da respuesta, o porque sienten que el Estado no les da respuesta. Entonces, en esa desesperación se genera un caldo de cultivo para que estas pseudociencias puedan activar ahí. Nos están quedando 10 minutos. Bien, entonces, como tercer punto, ofrecen resultados y o soluciones inmediatas, sustentan su eficacia exclusivamente con testimonios, es decir, no hacen publicaciones científicas avaladas por pares o revisadas por pares, sino que ellos venden su producto como algo eficiente, sea cual fuera ese producto, esa técnica o ese servicio, únicamente en testimonios. Pregúntenle a fulanito de tal o cómo trabajé en tal caso o cómo, ¿sí? Todo resulta, la mayoría de la prueba resulta testimonial. Cuando se les pide evidencia cuantitativa, se ponen a la defensiva cuando le dicen, bueno, a ver, tráeme estadísticas de cómo funciona determinada técnica, cuántos positivos dio, cuántos negativos, cuál es el margen de error, etcétera. Se ponen a la defensiva, porque no tienen esa documentación. No realizan análisis estadísticos, en parte de lo que les decía, no publican en journals reconocidos o con revisión de pares, también lo charlamos un poquito más arriba. Siempre hay una teoría conspirativa, o suele haber, no siempre, una teoría conspirativa además, de que el sistema está en su contra, o de que las farmacéuticas están en su contra, o de que siempre hay alguien que no los deja ejercer y por eso no pertenecen a ninguna organización oficial, si se quiere. Siempre hay como alguna faceta conspirativa de que él o de que ella o que esa técnica no es más, solo la aplica a él por algo, porque el sistema no lo deja, porque el mercado no lo quiere, en fin. Cotizan su producto, acá la clave es que estas pseudociencias lo que buscan es lucrar, básicamente. Después acusan a quien los contradiga y se victimizan, es decir, no aceptan un confronte científico con otras personas que ejerzan la disciplina. Tienen seguidores o fanáticos enredados en el dogma, es decir, tienen o se manejan con un determinado carisma, y de la misma forma que recopilan esos testimonios de éxito, también tienen seguidores y fanáticos que los defienden a capa y espada porque pertenecen a ese círculo o porque creen que le dio resultado, como pasa cuando hay un fanatismo. El fanatismo no es racional,
sino que es producto de este seguimiento carismático y supuesto resultado que lo convencieron de que le dio. Y esto también es muy importante, y dice que organizan sus propios congresos y revistas. Como no pueden publicar en una revista seria, establecida, con revisión de pares, ni tampoco los convocan a ningún congreso de organizaciones serias y establecidas, ¿qué hacen? Organizan sus propios congresos, organizan o sacan su propia revista, pero que no es una revista revisada por pares ni admitida por la comunidad científica, al igual que los congresos. Para que un congreso tenga un valor científico y académico, tiene que estar respaldado por una organización que se dedica a la investigación científica, o bien los invitados tienen que ser personas reconocidas en el ámbito científico. Entonces, cuando se empiezan a detectar estas pequeñas cositas que yo extraje del video, tienen que prestar atención porque es muy probable que estén frente a pseudociencia. Y acá es donde viene la pregunta que les quiero hacer. Ya vimos lo que es la ciencia de la clase pasada y ahora empezamos a meternos en este mundo de la pseudociencia. Y con estos primeros pasos que estamos dando, ¿ustedes creen que existen casos de ciencia basura en la criminalística? ¿Que se pueden dar casos de ciencia basura en la criminalística? ¿O conocen alguno? Y esta es una pregunta general para que me conteste. No tengan vergüenza y me contesten. Profe, por ahí, no sé si está muy relacionado, pero con las personas estas que se dicen ser videntes, Bien, claro que sí. requieren de o uno cuando está buscando un desaparecido, te indican un lugar o te dicen que está en tal lado, cosas así. Es un ejemplo perfecto. Y sí, entonces ven cómo estas pseudociencias empiezan a involucrarse, querramos o no. Hay veces que no depende de nosotros, pero ven cómo tienen influencia, y ese es un ejemplo claro, y ahora sobre eso vamos a trabajar un poco más adelante. ¿Alguien conoce o le suena o le parece que puede haber otro ejemplo respecto de eso? ¿Se les ocurre? No sé si están tímidos o si no saben, pero bueno. ¿Y los que tiran las cartas? Bien, también está muy vinculado a la evidencia también, como decía recién Jairo. Waldir, ¿no? Sí, profe. Sí, también está muy vinculado. Sí, fíjense que todas estas pseudodisciplinas de adivinación o de evidencia tienen algunos puntos en común, y nosotros las vamos a tratar como pseudociencia y como ciencia basura desde el punto de vista de la investigación forense. Bien. Entonces, bien, lo que tenemos que saber de la pseudociencia o de la ciencia basura, como lo vamos a estudiar o como lo vamos a tomar nosotros desde las ciencias forenses, lo vamos a tomar como disciplinas que, o en realidad como resultados que no son correctos o que no tienen calidad, producto de que falló la disciplina, de que hay un problema con la disciplina, de que hay un problema con los procedimientos o que hay un problema con quien llevó adelante el estudio, ¿sí? Y eso es lo que planteo un poco acá en el cuadro, en la columna de características. Fíjense, si nosotros tenemos una disciplina que no tiene fundamentos reconocidos por la comunidad científica o que sus fundamentos son incompletos, ¿sí? Como por ejemplo la evidencia, que recién mencionábamos, la comunidad científica general no la reconoce como una disciplina científica, está careciendo de fundamentos. Entonces, tengo una falla en la disciplina, y si yo la incorporo o si yo la observo desde el punto de vista de la investigación criminal, va a ser una ciencia basura, ¿sí? Por otro lado, si yo tengo una disciplina con un fundamento científico válido, pero que los procedimientos fueron mal aplicados, es decir, que tuve una falla en la aplicación de los procedimientos o que el procedimiento que se siguió no fue el correcto, imagínense el ADN. ¿Sí? El ADN está reconocido por la comunidad científica como la identificación por ADN como una disciplina científica que tiene fundamentos, ¿sí? Ahora, si yo, para identificar a una persona por ADN, sigo mal el procedimiento,
voy a obtener como resultado un mal resultado que también lo voy a considerar ciencia basura por esa falla en el procedimiento. ¿Sí? Y por último, si yo tengo disciplinas con fundamento válido y que los procedimientos están bien aplicados, es decir, que se cumplieron estas dos primeras premisas, pero sin embargo los peritos se extralimitaron en sus conclusiones o que los peritos estaban mal, no estaban capacitados o no eran idóneos para cumplir con la tarea que deberían realizar, también voy a tener como resultado una conclusión, o voy a tener como conclusión un resultado erróneo que también voy a considerar ciencia basura. O sea, dentro de la concepción de ciencia basura, desde el punto de vista forense, vamos a considerar que la disciplina no tenga fundamentos, que la disciplina tenga fundamentos, pero que los procedimientos hayan estado mal seguidos, mal desempeñados, o por último, que los peritos, que haya una falla en los peritos y que no estén capacitados o se hayan extralimitado en lo que pueden decir. Como ejemplo de falla en los peritos, podemos mencionar, por ejemplo, una pericia papiloscópica que da identidad humana con una certeza absoluta del 100%. ¿Sí? La ciencia no admite conclusiones que sean 100% categóricas y que no se expliquen los márgenes de error. Entonces, para un científico, una pericia papiloscópica que afirma identidad con un 100% de certeza es ciencia basura, porque no es precisa. O por otro lado, una reconstrucción de eventos. Imagínense que yo tengo una mancha de sangre en donde, en vez de decir que solo se produjo a través de un determinado mecanismo, como por ejemplo el contacto, yo digo, no, esa es una mancha de sangre que sí, fue por contacto, pero fue porque la persona se estaba cayendo, entonces se apoyó ahí y después siguió caminando y realizó tal cosa. O sea, estoy emitiendo conclusiones que la evidencia no me dice. Me estoy extralimitando en la interpretación de la evidencia. ¿Se está por cortar? Entonces, bueno, les decía que siempre que haya una falla en la disciplina, una falla en el procedimiento, o bien una falla producto de los peritos, vamos a estar hablando que el resultado que vamos a obtener va a ser ciencia basura, ¿sí? O junk science, como veníamos hablando. Entonces, bien, lo que les voy a mostrar ahora es un video, este es un poquito más largo, dura unos 15 minutos más o menos, que habla de la aplicación de ciencia basura en las investigaciones forenses, en las investigaciones criminales. Esto sí ya es aplicado a la criminalística, y lo que me interesa que rescaten y que tomen nota de este video son dos cosas. Acá me quedó mal numerado. En primer lugar, presten atención a qué disciplinas menciona, qué disciplinas forenses menciona y qué observaciones hace de cada una. Van a ver que en una parte del video menciona que hay dos informes, uno de la Academia Nacional de Ciencias y otro del PICAST, y hacen mención a diversas disciplinas forenses y hacen observaciones respecto de estas disciplinas, ¿sí? Entonces, me interesa que presten atención a eso. A ver, denme 2 segundos que termina de entrar gente. Bien. Entonces, tomen nota de qué disciplinas menciona y cuáles son las observaciones que hace de cada una de ellas. Y en segundo lugar, que tomen nota también o que presten atención a qué clase de problemas acarrea la inclusión de ciencia basura en las investigaciones criminales. ¿Sí? A estas dos cosas le tienen que prestar atención en este video que vamos a ver. Algo que no les dije es que el video está subtitulado. Puede que en algunos momentos salten los subtítulos, ¿sí? Traducción automática. Español. Bien. Law and Order, Blue Bloods, Brooklyn Nine-Nine, the Bueno. investigative dramas, CSI, Forensic. Bueno, no me Recently, shows like Law and Order, Blue Bloods, Brooklyn Nine-Nine, the propaganda shows have been heavily criticized for promoting an image of law enforcement as wholly ethical, fair, and effective.
But then there are the investigative dramas. CSI, Forensic Files, Bones, which likewise give the impression that forensic sciences are bulletproof and that wrongful convictions are a rare occurrence. Many people believe this to be true, and this is sometimes called the CSI effect, aka CSI syndrome or CSI infection. I did a video on one problematic aspect of law enforcement, the militarization of police. And now I want to talk about the second tier of the justice system, the courts. There are many issues with our court system, and today I will focus on one of them, the misuse of forensic junk science to convict innocent people. Forensics has a long history. The ancient Chinese used fingerprints to verify business documents. Autopsies were first done in ancient Rome, and in the 1800s, the first tool mark analysis was carried out to match a bullet with a specific gun. But forensics really took off in the US in the 1920s, when law enforcement entered a new era, known as the professional era. Cops began to organize, drive marked squad cars, and use new technologies to solve crime. In 1924, America's first police crime laboratory was created. Throughout the rest of the century, new methods and technologies were developed that helped to put away a lot of bad guys. But in the 90s, as DNA technology matured and was used to test samples from old cases, it became clear that forensics had put away and put to death a lot of innocent people as well. In 2009, the National Academy of Sciences released a scathing report, discrediting a number of pattern-matching forensic disciplines, from arson investigation to hair analysis. This was a big deal, the first major report to suggest that many forensic disciplines lacked scientific support. In 2012, the FBI and DOJ began reviewing past cases, and they found that a ton of them had involved flawed science. A few years later, President Obama commissioned PCAST to evaluate the scientific validity of common forensic methods. They released their report in 2016, and it reaffirmed what the National Academy of Sciences and the FBI had found, that many forensic disciplines were junk science. Of the 7 methods it evaluated, PCAST found that only one was scientifically valid, meaning it had an acceptably low margin of error. That one was DNA analysis, and even then, there were some issues. When the DNA sample was a single source or simple mixture, meaning it contained DNA from 1 or 2 people, it was easy to analyze and highly reliable, as long as there wasn't any contamination. But when it came to complex mixtures, containing DNA from 3 or more people, error rates were much higher. As the report says, in some cases, millions of times higher. That's because analysis is much more difficult with complex mixtures and requires interpretation by the analyst. Another method PCAST looked at was bite mark analysis, which has been debunked a number of times. Bite mark analysis involves examining bite marks left on a victim and matching them to the dental patterns of known. Ahí, esta parte la vuelvo a poner porque lo que habla respecto de las huellas o del análisis de huellas de mordeduras, dice que la disciplina supone... A ver, vamos a ponerlo de nuevo. This involves examining bite marks left on a victim and matching them to the dental patterns of known suspects. Que las huellas dejadas en la víctima son compatibles con la dentadura de una determinada persona y que la mordedura de cada persona es diferente, ¿sí? O sea, que cada persona tiene una mordedura única. Esos serían como los fundamentos en los que se sostiene la identificación de sospechosos a través de mordeduras. Which has been debunked a number of times. Bite mark analysis involves examining bite marks left on a victim and matching them to the dental patterns of known suspects. This method assumes that dental characteristics are unique to individuals and that they can be reliably captured by the skin. However, the science, quote, strongly suggests that examiners not only cannot identify the source of a bite mark with reasonable accuracy, they cannot even consistently agree on whether an injury is a human bite mark. Hair analysis has likewise been found to be shockingly unreliable. In 2012, when the FBI examined thousands of past cases that had used hair analysis, it found that in 95% of them, examiners had given scientifically flawed testimony. Many of these people had received death sentences, and 14 had already been executed.
Fingerprint analysis is widely considered to be rock solid, second only to DNA. But an FBI study found that the false positive rate could be as high as 1 in 306, and a crime lab study found that it could be as high as 1 in 18. When it comes to firearms analysis, the 2009 report found that there was not sufficient research to validate it, and PCAST agreed. Numerous arson investigation techniques have also been debunked, and so has the shaken baby syndrome hypothesis. Breathalyzers have also been found to be quite problematic. Every year, 1 million Americans are charged with a DUI, a majority of them having failed a breathalyzer test during a traffic stop. The legal blood alcohol content, or BAC, is 0.08%, and if you blow above that, you are arrested and charged. But one study found that breathalyzer machines can have a margin of error up to 50%. That would mean that a breathalyzer reading of 0.1% could actually represent a true BAC of between 0.05% and 0.15%, the former being legal and the latter being a DUI charge. Another study found that only 29% of breathalyzer tests were accurate, while 32.3% were underestimates and 38.8% were overestimates. The consequences of using such flawed science are hard to overstate, just as it's hard to say how many people have been wrongfully convicted as a result of junk forensics. Tens of thousands of cases have been thrown out due to flawed breathalyzer tests, but many more remain on people's records, which of course impacts their careers. A national registry lists 2,658 people who have been exonerated and released from prison, with those people having served a total of 23,770 years behind bars for crimes they did not commit. The Innocence Project lists 375 DNA exonerations and found that 43% of those involved the misuse of forensic science. These numbers are definitely undercounted, as I personally found multiple exonerations in my research that were not listed in these registries. Then there are the people who are currently in prison who are innocent and have not yet been exonerated. The Innocence Project gets thousands of letters every year from inmates who say that they are innocent and they want their case re-examined. Also, when an innocent person is convicted, a guilty person goes free and possibly goes on to commit more crimes. This has happened more than once. Miren, lo que dice este titular es que un asesino pasó la prueba del polígrafo y que una persona inocente falló y que entonces el asesino volvió a matar, ¿sí? Es lo que dice el titular de este artículo. Now, all of this is incredibly infuriating, but you could pass it off as ignorance and naivety rather than blatant dishonesty or disregard for the law. The courts didn't know. The judges aren't scientists. Now they know, they'll do better, right? Well, those excuses might work in some circumstances, but in others, the courts have shown nothing less than blatant disregard for reason and justice. One of the best examples of this is the story of Michael West, a bite mark analysis expert, and Stephen Hain, an autopsyist, who both worked in Mississippi from the 1980s through the 2000s. Their story is a perfect example of what a rigged system looks like. Michael West became well known as a forensic odontologist in the 1980s. He testified at many trials and was very popular with prosecutors because he could pull off amazing feats of science. He could, in fact, pull evidence out of thin air, using what he called the West phenomenon. He claimed that, using a UV light, he could reveal marks left on a corpse or a suspect's skin that were otherwise invisible. This included not only bite marks, but also marks left from holding objects. In one case, West entered the apartment of a stabbing victim and found a knife that he claimed had to be the one that caused the stab wounds. He then went to see the suspect in jail, looked at his hands with a UV light, and claimed to find marks that could only be from that knife. By the way, this was a whole week after the crime occurred, during which time the suspect certainly gripped many other objects. Later, West claimed to have found a pattern on a suspect's hand that could only have come from the victim's purse strap.
He evolved his techniques to include looking through yellow-tinted goggles and fluorescent light, allowing him to allegedly find bites, scrapes, marks, blood, hair, and fingerprints that had been missed by other investigators. He claimed to be an expert on many topics, once even teaching a jury about how lesbian couples resolve conflict. He once matched the bite marks in a bologna sandwich found at the crime scene to the dental mold of the main suspect. It was later revealed that the victim had eaten a bologna sandwich. West was also a prolific author. Between 1989 and 99, he published 51 articles, made 50 presentations, and gave 84 lectures, spreading his misinformation far and wide. At the same time that West was taking freedom from innocent people, Stephen Hayne was also wreaking havoc on the Mississippi justice system. He was a forensic pathologist who, until 2008, performed 80 to 90% of Mississippi's autopsies, more than 1,500 every single year, which is far more than any person could do while still doing a somewhat acceptable job. Hayne worked closely with West. The pair was quite the dynamic duo of injustice. Once police had a suspect, they could count on West and Hayne to confirm whatever suspicions they had and back them up in court. What is disturbing is that there were complaints about West and Hayne throughout their careers, yet they were still respected in the courtroom. Prosecutors brought West in to testify in cases in 9 different states and 2 federal district courts. Police and prosecutors had so much confidence in him that in one case, they believed his bite mark analysis and didn't bother to test the DNA evidence from the crime scene. The suspect spent a year and a half in prison before his attorney finally got the test done, which showed that he had nothing to do with the crime. In the 1990s, after enough complaints, West was forced to relinquish one of his certifications, and then was suspended from the American Board of Forensic Odontology, and then from the American Academy of Forensic Science. And still, he was allowed into courtrooms. Christopher Plurd was a defense attorney for a man who spent 10 years behind bars after being wrongfully convicted of murder based on bite mark evidence. Plurd was also a forensic specialist and was extremely peeved that his client had been convicted based on what he believed was junk science. He decided to conduct an experiment, and he picked Michael West as his unwitting test subject, as West had been facing public criticism for his methods. Plurd got together with his private investigator, and they sent West a photo of bite marks on a victim, dental molds to compare them with, and the $750 retainer fee. Plurd told West that the photo was a 3-year-old murder case, and that the molds were from the primary suspect. In fact, the molds were from Plurd's private investigator, who could not possibly have been involved. West responded that it was a certain match. Quote, "Notice as I flex the photograph across these teeth, how it conforms to the outline very nicely. The odds of this happening if these weren't the teeth that created this bite would be almost astronomical." West failed Plurd's test in 2001. He was a charlatan, and that was well known. Yet, Mississippi courts upheld his testimony as late as 2003 and 2006. What the West and Haynes story shows is that the courts that allowed their testimony didn't really care that the evidence might be wrong. All they cared about was landing a conviction, whether the defendant was guilty or not. It is believed that Michael West could have helped to imprison dozens of innocent people, several of which have since been exonerated, but only after spending years and years behind bars. And still, West defends his work. If you don't like the way I do it, get up off your dead ass. Suck it up, Buttercup. Judges, prosecutors, and police are trained in law and criminal justice, not science. Yet they act as gatekeepers of science when people's lives are at stake. For someone who is not an expert in odontology or forensic pathology or DNA profiling, it's easy to be convinced that something is legit when experts use scientific jargon and phrases like "indeed" and "without a doubt," and to a reasonable degree of scientific certainty. But now, scientists have shown that many forensic disciplines don't hold water, and there may be hundreds of innocent people in prison today. While many Americans believe that wrongful convictions are freak accidents, a very rare occurrence,
The reality is that sayings like innocent until proven guilty and you are entitled to a fair trial, those are not characteristic of our justice system as it currently stands, and massive reforms are needed if we want a just system. Here's a shocking fact. It only takes 1 week of training to be certified as a blood analysis expert. A 1-week course, and there is no requirement that you have a background in science. And in many areas of this country, crime labs are incentivized to close cases. They are not paid for their work unless there is a conviction. If the suspect is acquitted, they do not get paid. This sends the message that the goal is conviction, not to find out the truth if the person is really guilty or innocent. More than once, crime labs have been found to be corrupt, to be falsifying tests. One infamous case is that of Annie Dugan, who worked as a chemist in Massachusetts crime labs from 2003 until 2012. She was found to have falsified thousands of tests over the years, leading to false drug convictions in as many as 40,000 cases. After that 2009 report, President Obama founded the National Commission on Forensic Science to develop standards and guidelines for forensics. The PCAST report outlined numerous ways to make forensic sciences more scientific, all of which would require policy changes and money. The Trump administration allowed funding for the Commission on Forensic Science to expire, so it shut down in 2017. Also, he's appointed officials like Jeff Sessions who oppose reforms that would bring accountability into forensics. When Trump is asked what he's done for minority communities, he often cites criminal justice reform. But his administration has defunded some promising programs that were at least... Bueno, bien, vamos a ver hasta acá, que era la parte que nos interesaba. Y ahora volvemos a las preguntas. Si me deja... Acá estamos. Bueno, ¿qué disciplinas escucharon nombrar en el video y qué observaciones hace de cada una? ¿Llegaron a agarrarlas? Odontología. Bien, la odontología es una. ¿Y qué nos dice de la odontología forense? Que a Que raíz los de restos de la... las mordidas no son iguales. Bien, que no son iguales, que esos fundamentos sobre los cuales reposaba o que se creían que eran ciertos, en realidad no es que no son iguales, sino que no se pueden diferenciar, o no se podían diferenciar tan fácil como lo exponía la odontología hasta ese momento, ¿no? Y respecto de los informes, vieron que nombró los dos informes que les dije, el de la Academia Nacional de Ciencias, y después menciona un informe PCAST, donde fueron analizando varios métodos de comparación de patrones. ¿Qué llegaron a entender de cada uno o cuáles llegaron a escuchar? Perdón, y lo más fuerte de que dice de la odontología es que no es un método confiable para identificar sospechosos, ¿sí? Fuera de la odontología o más allá de la odontología, ¿qué otros menciona? Menciona una química que falsificó varias pruebas. Habla de la Bien, corrupción que había también en los gabinetes. perfecto. Que era un poco, Y si nos remontamos a lo que estuvimos charlando hace un ratito, sería como, o encuadraría dentro de las fallas del perito, ¿sí? Eso ya no sería ni una falla de la disciplina ni del procedimiento, sino que era un perito corrupto directamente. después Muy bien. menciona que Obama, el presidente Obama, a raíz de todas esas cuestiones, arma una oficina o un establecimiento de, no me sale el nombre, pero de ciencia. Una comisión, sí, perfecto. Bien, sí, eso es verdad, que después queda desarmada por Trump. Pero volviendo a lo que son los reportes, tanto del 2009 o del 2016, el PCAST, ¿qué otras disciplinas forenses? Vieron que nombra, por ejemplo, el análisis, el ADN. Bien, ¿y qué dice del ADN? Que se puede tener datos precisos solamente si hay el ADN es de 2 personas. Ahora, si hay más personas, no se puede, o sea, es muy alto la estadística El margen de de error, efectividad. exactamente. Muy bien. Sí, plantea que cuando tenemos muestras simples, hasta 3 personas menciona,
que obtenemos resultados relativamente confiables o resultados confiables. Ahora, cuando tenemos una mezcla compleja, ya ahí se complica y los márgenes de error ascienden millones de veces. Muy bien. ¿Qué Después, más? no sé, del cabello puede ser también. Sí. ¿Llegaste Que a habían- escuchar qué dice respecto del análisis de cabellos? En realidad leer, O a leer, en realidad, es verdad. Hablaba de muestras defectuosas en relación a las pruebas de cabello. Sí, más que de las muestras defectuosas, nos decía que no era un método confiable lo mismo para identificar personas y que se habían hecho pruebas, o sea, habían probado a los peritos y que en esas pruebas que les habían tomado fallaban un 95% de las veces. ¿Sí? O sea que el margen de error era altísimo. Imagínense que a un perito le dan un pelo y le preguntan si proviene de determinada persona o no. Cuando el perito hace la comparación, dice que sí, bueno, el 95% de las veces se equivocaban. Entonces, no era una técnica confiable. Eh, ¿Y qué otras más? Menciona, por la ejemplo, alcoholemia, que dice bien, que también un 50%. exactamente, que algunas mediciones estaban sobreestimadas, o sea que daba un 50% para abajo, o que estaban sobreestimadas, perdón, o subestimadas. ¿Sí? Es decir, que daban menos o que daban más, hasta con un 50% de error. Bien. ¿Alguna otra que se acuerden? Huellas Respecto de dactilares huellas puede ser. dactilares, ¿se acuerdan qué dice? Falsos positivos, ¿no? Puede ser. Exactamente, que detectaron falsos positivos, que un estudio les dio que había una tasa de falsos positivos de 1 cada 306 aproximadamente. Sin embargo, el FBI hizo otro estudio que les da una tasa de error de 1 cada 18. O sea que una identificación de cada 18 era incorrecta. Muy bien, bueno, y después menciona también respecto de las armas de fuego, de la identificación de armas de fuego. ¿Alguno se acuerda qué dice? Plantea como que hasta ese momento no había suficiente investigación que permitiera sostener los argumentos o los fundamentos científicos de la identificación de armas de fuego. ¿Sí? O sea, ven que hay una crítica bastante amplia a un montón de disciplinas y la única que sale mal parado de todo ese vendaval de críticas es, en definitiva, el ADN. El ADN cuando hablamos de perfiles simples, muestras simples, que no son complejas. ¿Sí? Después todas les hace alguna crítica, tanto este informe de la Academia Nacional de Ciencias como el PICAST. Entonces, bien, ya vimos que la ciencia basura, entonces, o esta junk science, está involucrada Recently, en las ciencias forenses. Ahora, ¿qué creen que pasa? A ver, nos quedan 6 minutos, y esto creo que lo podemos llegar. ¿Qué creen que pasa en Argentina? Porque todos los ejemplos que nos plantea el video son todos respecto del sistema de justicia de los Estados Unidos. ¿Ustedes creen que en Argentina es parecido, es similar, es muy distinto? Muchos, la No, mayoría de ustedes, sí. para mí es parecido. ¿Vos crees Es que parecido, tenemos resultados más o menos parecidos? sí, porque tenemos otros factores que por ahí, a mi criterio, en mi opinión, Sí, 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 por esto es ahí a nos criterio de llevan ustedes, no hay respuestas bien y mal, ¿eh? nos llevan por ahí a terminar en una ciencia basura, ¿no? Una de esas cuestiones que es una presión muy grande que por ahí vivimos en Neuquén es la presión política. La presión Bien, política es uno de los factores que por ahí condiciona o pierde la objetividad del investigador, impulsando la investigación a cierto lugar ya, digamos, ya desde antemano, ya teniendo un prejuicio por el hecho que se investiga. perfecto. Que sí, que es un poco lo que contaba el video respecto de este odontólogo forense, que le llevaban el caso ya con la teoría todo, como para que él, con su pericia, confirme lo que pensaban los investigadores. Eso ya lo vamos a tratar más adelante cuando hablemos de sesgos cognitivos, pero es muy cierto lo que planteas, Carlos. ¿Alguien más tiene alguna otra idea o algún otro pensamiento respecto de cuál sería o cuál es la situación acá en Argentina?
Por ahí, profe, cuando no se puede determinar la causa de muerte, también creo que es una complicación. Cuando el médico no Sí, puede determinar una causa de muerte. claro, pero eso puede llegar a ser por limitaciones de la ciencia, justamente. Hay veces que no se puede, cuando no se puede, no se puede. Pero no quiere Falta de decir que recursos. también la falta de Muchas recursos. veces, muchas veces la ciencia basura, por ahí falta también la parte en la que los recursos no dan y por ahí los análisis y todo eso no llegan a tiempo, no llega a tiempo a examinarse del todo un cadáver o ¿cómo se llama? O un homicidio, lo que sea, pero por falta de recursos más que nada. También, sí, claro que influye. Es verdad eso. Lo que Profe, hace la falta de recursos es que quizás los procedimientos no se apliquen de la mejor forma. Piensen profe, siempre en estas. puede ser que esté Sí, orientado, disculpe que lo corte, pues ya se me está por Corte, apagar el corte. cel. Puede ser que esté orientado a lo que hablábamos el otro día de los puntos característicos en las huellas dactilares, que tenía que tener ciertos puntos característicos y eso para la identificación de la persona. ¿En qué punto encontrás vos la vinculación o te parece que está vinculado? Sí, como que no sé si es algo que es probable, digamos, de que tiene que tener cierta cantidad de puntos característicos para decir si se trata de la huella dactilar perteneciente a esta persona, ¿no? Bien, en parte con las conclusiones, eso podría ser. Hay algo de falta de fundamentos en la cantidad de puntos característicos o cuando se exige una determinada cantidad de puntos. eh, pero sí, 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 puede haber algo de eso. No estamos como para tratarlo en esta instancia del curso. Quizás a medida que vayamos avanzando lo vamos a poder ir entendiendo, pero ahora no los quiero abrumar porque profundizar sobre eso que me planteás nos requiere otros conocimientos previos o otras informaciones que no estamos manejando, pero sí, algo de eso en lo que vos planteás hay, Jairo. Bueno, profe. Entonces, bien, eh, quiero que se enfoquen más que nada en esto que yo les planteaba hace un ratito, ¿sí? En las fallas de la disciplina, cuando la disciplina no tiene fundamentos, en las fallas del procedimiento, cuando la disciplina sí tiene fundamentos, pero está mal aplicada o está mal llevada adelante. Y por último, las fallas de los peritos, ¿sí? Los tres componentes que me pueden generar ciencia basura, tal como o como la vamos a entender nosotros, son esos tres: fallas en la disciplina, fallas en los procedimientos o fallas en el perito. Bien, como les decía, les quiero mostrar un caso de Argentina. Tengan en cuenta que fue sacado por información de los medios de comunicación que está en internet, así que si bien lo vamos a tratar como si fuera cierto, deberíamos quizás indagar un poco más en la realidad del caso y no solamente a través de lo que dicen los medios de comunicación, ¿no? Pero para el ejemplo que les quiero dar, vamos a tomar como si lo que salió publicado haya sido o sucedido de esa manera. Entonces, bien. Fíjense, tenemos una publicación del diario El Litoral del día 23 de enero del 2017 que nos dice que una vidente de 14 años habría resuelto un asesinato. Lo que nos plantea la nota es que, de acuerdo con revelaciones de los policías que investigaban la muerte del joven Anger, la chica comentó que este le habría revelado que el único detenido hasta el momento, un hombre de 51 años, no habría sido el autor material de su muerte. El diario local Primera Edición señaló que la adolescente, al describir su visión, apuntó al padre y al novio de una joven de la localidad de 2 de Mayo. Según la descripción que hizo de la aparición del joven fallecido, quien además le habría solicitado que transmitiera los datos a la justicia. Es decir, que a esta vidente de 14 años se le apareció la persona fallecida y le dio esta información. Los detalles del caso fueron proporcionados a las autoridades por la vidente en sede policial, a donde ésta concurrió acompañada por un hermano de 20 años, en presencia de jefes regionales, efectivos de homicidios y una profesional de psicopedagogía. O sea que lo que nos dice este diario al lunes 23 de enero del 2017 es que una vidente habría logrado esclarecer un homicidio.
Vamos a ver. Tenemos otro fragmento más de esta misma nota, que nos dice que con los datos proporcionados por la vidente, según el mismo diario, la policía de Misiones detuvo a un joven de 19 años, a su supuesta pareja, una chica de 12 años, a la que el fallecido cortejaba, además de otros 3 sujetos de 23, 28 y 18 años, un menor de 16 y el padrastro de la niña, que sería protagonista del conflicto que derivó en la muerte. Todos estos detenidos a raíz de la información aportada por la vidente. En el marco de la investigación, el juez de instrucción de San Vicente dispuso el allanamiento de las viviendas de los sospechosos, donde se habrían secuestrado varias prendas de vestir con manchas que serían de sangre, en tanto continúa la búsqueda del arma que se habría utilizado en el hecho. O sea, que tenemos personas detenidas, prendas con sangre y prácticamente un hecho esclarecido. Algunos días después, el 9 de febrero del 2017, recuerden que esto era de el 23 de enero, ya el 9 de febrero, otro diario de Misiones nos dice que el asesinato de Diego Ánger se consolidó la pista de la vidente y ordenaron peritar 13 celulares. O sea que toda la investigación marcha en el sentido que propuso la vidente y se siguen consolidando el relato. Y finalmente, ahora tenemos la última noticia y les pregunto a ustedes, ¿cómo creen que terminó esto? ¿Qué creen que pasó finalmente? ¿Cuál es el Que la final de la vi- historia que se imaginan? que la vidente resolvió el caso. Todo apunta a Que eso, tuvo ¿no? Todo parecería participación, ser que sí. ¿Cómo? que puede haber tenido participación también. Que pudo haber tenido participación, sí, tranquilamente. Pero hasta ahora, si nos guiamos únicamente por lo que dice el diario, tomando con pinzas esta información, tomándola como cierta en realidad lo que dicen los diarios, todo parecería indicar que funcionó, que la vidente dio datos claves de quiénes habían sido y se secuestraron, de hecho, prendas con sangre y celulares y había gente detenida, ¿no? Al menos todo apuntaría a eso. A eso. Sin embargo, fíjense, en diciembre, 26 de diciembre del 2017, de ese mismo año, en otro diario de Misiones, nos dice que homicidio de Diego Ánger, por falta de pruebas, liberan al joven incriminado por la vidente. ¿Y qué fue lo que pasó? Vamos a leer el fragmento de la nota. Bueno, nos dice que la semana pasada el juez de instrucción 3 ordenó la excarcelación del sospechoso de 19 años. Esto se basó en que las pericias a los 13 celulares incautados en la causa no dieron ningún elemento que relacione al imputado con el crimen. Inclusive, hasta dio negativo el cotejo de ADN hecho entre las manchas de sangre encontradas en prendas de vestir del sospechoso con el patrón genético de la víctima. No obstante, según publica MOL, el joven liberado seguirá sujeto a la investigación. O sea que acá tenemos una persona que estuvo un año detenida por lo que dijo una vidente de 14 años y resulta que cuando estuvieron los resultados de la pericia salió todo negativo, nada lo vinculaba con ese hecho. Entonces, fíjense hasta qué punto influye o puede modificar la vida de una persona la incorporación de ciencia basura o de pseudociencias en algo tan serio y tan delicado como lo es una investigación criminal, ¿sí? Acá tendríamos un claro ejemplo, de acuerdo a los parámetros que nosotros planteamos de fallas en la disciplina, fallas en el procedimiento y fallas en los peritos, en los cuales lo que está fallando, lo que está mal, es la disciplina. ¿Sí? Una disciplina sin fundamento científico interviniendo en una investigación criminal. Entonces, bueno, ¿cómo evitamos la incorporación de esta ciencia basura al proceso? Ya que sabemos que es dañina y que puede generar esa clase de daños en las personas, algunos países lo que hicieron, como por ejemplo Estados Unidos, es a través de los códigos incorporar legislación que impida la incorporación de esta clase de pseudociencias. Como les decía, en el caso de Estados Unidos tienen, por ejemplo, las reglas federales de evidencia,
que sería como una especie de código procesal nuestro, si se quiere. No es así, pero tómenlo de esa forma. Y fíjense lo que dice. Dice que un testigo que es calificado como experto por el conocimiento, las habilidades, experiencia, entrenamiento o educación, puede declarar en forma de opinión u otras formas, sí. O sea que una persona puede ser perito, sería traducido a nuestro criollo, solo si se dan estos 4 requisitos. A, si el conocimiento científico, técnico u otro especializado ayudará al juzgador a comprender la evidencia o a determinar el hecho controvertido. Es decir, si le va a aportar información que ayude a entender esa evidencia o el hecho que se está juzgando. B, si el testimonio está basado en suficientes hechos o datos. Es decir, que lo que diga el perito tiene que tener una base sólida en cuanto a hechos y a datos. C, el testimonio del perito tiene que ser producto de principios y métodos fiables, ¿sí? Fíjense, el juez tiene que controlar que lo que va a decir el perito tenga estos fundamentos o estos principios y métodos fiables. Y por último, si el perito ha aplicado de forma fiable los principios y los métodos al hecho del caso. Es decir, no solo si su ciencia está basada en hechos sólidos, en fundamentos sólidos, sino que también si el perito los aplicó adecuadamente al hecho que se está investigando. El juez tiene que controlar todos estos puntos, antes de admitir que una pericia se incorpore como evidencia científica. No solo en Estados Unidos existe esa regla federal de evidencias, sino que ellos también seguían por lo que se denomina la doctrina Daubert, o el caso Daubert. El caso Daubert fue un hecho que sentó jurisprudencia importante en los Estados Unidos, en los cuales había conflicto acerca de la incorporación de un determinado informe. A partir de ese caso, lo que dispuso la jurisprudencia, haciendo interpretación de la regla federal de evidencia que recién les mencionaba, es que los peritos o la evidencia científica que se proponga incorporar al proceso tiene que cumplir con estos 5 puntos. En primer lugar, que la metodología o teoría que aplicó que va a aplicar el perito, que aplicó el perito, pueda ser y haya sido probada. Es decir, que no vengan a experimentar con cosas nuevas que no fueron probadas por nadie en una causa penal. No. Vos me tenés que demostrar que eso que vas a aplicar o eso que aplicaste pueda ser probado y haya sido en realidad probado, ¿sí? En segundo lugar, que la metodología o teoría haya sido sometida a revisión de pares y publicación. Y acá retomamos lo que vimos en la clase número 2, ¿sí? Respecto de la información científica. Si esa metodología se sometió a revisión de pares y se publicó en un journal reconocido, quiere decir que ya tiene determinado aval por parte de la comunidad científica. El tercer requisito es que se conozca el error existente o potencial de esa metodología o de esa teoría que se está aplicando. Y acá retomamos lo que vimos en el video. ¿Vieron cuando decía, por ejemplo, que el margen o que la tasa de error en análisis de cabellos era del 95%, o que los falsos positivos en cuanto a identificación de huellas dactilares era de 1 en 306 o 1 en 18? Bueno, esos son estudios que lo que están haciendo es midiendo cada cuánto ese perito se equivoca, básicamente. Entonces, es una de las exigencias que plantea la doctrina Daubert. El punto número 4 habla de la existencia y el cumplimiento de estándares de procedimiento, o lo que nosotros conocemos como protocolos. Es decir, la pericia que hizo determinada persona. ¿Existen reglamentos, existen protocolos que la regulen, que le digan al perito qué es lo que puede y lo que no puede hacer? Y en el caso de que existan, ¿se cumplieron en esta pericia en particular o en este caso en particular? Y fíjense cómo también está relacionado con lo que hablábamos de ciencia basura, cuando hablábamos que si había una falla en el procedimiento, obteníamos como resultado ciencia basura. Bueno, entonces lo que nos plantea la doctrina Daubert es que hay que chequear la existencia y el cumplimiento del estándar de procedimiento justamente para no caer en eso. Y el punto número 5 nos habla de que la teoría o la metodología tenga amplia aceptación por parte de la comunidad científica relevante. Es decir, que yo como perito en balística, por ejemplo, no puedo venir a aplicar una metodología que se me ocurrió a mí
y que el resto de los peritos en balística no acepta, no tiene reconocida porque no está publicada o porque no fue sometida a revisión de pares. Es decir, que los otros peritos, tiene que haber un acuerdo suficiente en el resto de los peritos en reconocer la metodología que yo estoy aplicando, ¿sí? Estos serían otro filtro que el sistema de justicia estadounidense le aplica a la evidencia antes de que pueda incorporarse a los procesos penales. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, en Argentina los códigos de proceso penal, los códigos procesales penales que tiene cada jurisdicción y cada provincia, por lo general son, por lo menos los que me tocó ver a mí, son todos bastante parecidas. Nosotros en Argentina no tenemos un código de evidencias o unas reglas sobre la admisibilidad de la evidencia como la regla federal de Estados Unidos, ni tampoco tenemos una doctrina Daubert, sino que nosotros nos regimos por los códigos de procedimiento. En ese sentido, lo que suele primar en todos los códigos de procedimiento es la libertad probatoria. Y fíjense lo que nos dice el Código del Código de Procedimiento Penal de la provincia de Neuquén. En el artículo 170 nos dice que podrán probarse los hechos y las circunstancias de interés para la solución correcta del caso por cualquier medio de prueba, aún los no regulados por este código, en tanto no se afecten derechos ni garantías constitucionales. Las formas de admisión y producción se adecuarán al medio de prueba que resulte más acorde a los previstos en este código. O sea que no pone ningún tipo de filtro, habla de una libertad probatoria en la cual las cosas se pueden probar por cualquier medio. Después en el artículo 171 nos dice que es admisible la prueba que se refiera directa o indirectamente al objeto de la investigación y resulte útil para descubrir la verdad. Dice que podrán limitarse los medios de prueba ofrecidos cuando ellos resulten manifiestamente sobreabundantes. Ahí me pone un freno para decir, bueno, si hay mucha evidencia que pruebe lo mismo, pueden prescindirse, se pueden limitar. Después dice que cada parte podrá formular solicitudes y planteamientos con relación a las pruebas ofrecidas por los demás, y las partes también podrán solicitar al juez que tenga por acreditados ciertos hechos que no podrán ser discutidos en el juicio. Bueno, eso es en parte de la audiencia de control de acusación, ¿sí? Pero fíjense que el único freno que pone a la incorporación de evidencia es este de que no sea sobreabundante, o sea, no me vengan con muchas cosas para probar lo mismo. Una vez que está, que hay suficiente material, listo. Y en el artículo 172, no lo voy a leer todo, pero sí me interesa. Fíjense acá que dice: el juez también examinará los ofrecimientos probatorios y planteos que con ellos se vinculen, ordenando la admisión o el rechazo de las pruebas y de las convenciones probatorias. Solo podrán ser excluidas, y acá es donde pone el filtro, las manifiestamente impertinentes por ser notoriamente ajenas al objeto procesal, sobreabundantes y las que tuvieran por objeto acreditar hechos públicos y notorios. El juez excluirá las pruebas que provengan de actuaciones declaradas inválidas y las que se hubieran obtenido con inobservancia de las garantías fundamentales. Es decir, fíjense que no existe ningún apartado, ni ningún inciso, ni ninguna oración en la cual la generación de prueba tenga que pasar un filtro de calidad. No se habla de la calidad ni de los fundamentos científicos, solamente de la sobreabundancia, de la pertinencia. Es mucho más laxa la incorporación en los códigos nuestros, en los códigos procesales penales argentinos, y por lo que estuve viendo, sudamericanos en general, respecto de la incorporación. No hay un estándar rígido, o no rígido, pero más exigente como sí lo tiene Estados Unidos. Entonces, bien, para ir cerrando la clase, lo que me interesa que les quede de este encuentro es que las pseudociencias están presentes en muchos ámbitos de la vida, incluso en las investigaciones criminales, que las pseudociencias tienen como características fallas en los fundamentos de las disciplinas, fallas en los procedimientos aplicados por esas disciplinas o fallas en los peritos, como venimos diciendo desde que comenzamos la clase. Tengan en cuenta que algunos países desarrollaron filtros normativos para impedir la incorporación de ciencia de mala calidad en los procesos penales,
y en los códigos procesales penales argentinos prima por lo general la libertad probatoria y no existen códigos de evidencias, códigos que regulen cómo se incorpora la evidencia científica. Y me interesa que se queden con esto de que debemos tener una mirada crítica respecto de las disciplinas, respecto de los procedimientos aplicados y respecto de los profesionales también, ¿sí? Y que podemos utilizar para ir generando este espíritu crítico y para poder contrastar lo bueno sobre lo malo, podemos utilizar las herramientas de verificación, por ejemplo, algunas de las que vimos en la clase 2, eso de chequear la información y verificar la fiabilidad. Así que bueno, esto es lo que me interesa que les quede o que vuelvan a ver respecto de las pseudociencias. Y la actividad número 3, acá les voy a dejar un videito que es un poco más largo, por eso lo dejé para que lo puedan ver ustedes en casa. También lo van a tener que ver subtitulado, ¿sí? Para activar los subtítulos, recuerden que lo que tienen que hacer es, vienen primero acá donde está el cuadradito este, donde dice subtítulos, y hacen clic. A ver si me deja. Con eso lo van a activar, ¿sí? Ven que tiene la línea roja por debajo. Después vienen a donde está la ruedita, hacen clic acá, tienen que ir a donde dice subtítulos y a donde dice traducción automática. Hacen clic en traducción automática y acá lo ponen en español. Una vez que queda eso seleccionado, cuando ustedes le den play, lo van a ver subtitulado en castellano, ¿sí? Entonces, la actividad número 3 va a consistir en que vean este video y que después respondan estas 6 preguntas. También van a ver que hay un problema que gira en torno a una identificación odontológica y me interesa que lo mismo, vamos a volver sobre algunas de las cosas que vimos y sobre algunas, como por ejemplo el informe de la Academia Nacional de Ciencias y el PICAST, que lo vamos a seguir viendo de acá que termine la materia prácticamente. Pero bueno, responden el cuestionario y lo suben a la plataforma como hicieron con la actividad número 2. Bien, hemos concluido. Perfecto. ¿Alguna duda, alguna consulta de lo que fuimos viendo? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Algo que no se haya entendido? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Estamos más o menos bien? ¿Quedó claro? ¿Se entendió todo? Qué raro. Me sorprenden, la verdad. No sé si, vuelvo a decir, no sé si son tímidos o son muy inteligentes o yo fui muy claro, pero todo junto me parece muy extraño. ¿Se entendió? ¿Se entendió, ¿No les profe? quedó ninguna duda? Sí, ¿O se durmieron? sí, sí. También, esa es otra Yo opción. creo que las dudas se van a generar cuando lo empecemos a hacer. Cuando arranquen con la actividad, ¿no? Sí, sí. De lo que fuimos conversando, ¿hay algo que les haya llamado la atención? ¿Alguna reflexión que les quede? ¿Conocían de esto? ¿Habían escuchado hablar de esto en algún momento? ¿De la falibilidad de la ciencia forense? No, profe. No. Claro, yo ¿Nunca habían lo tenía escuchado? entendido como que eran, digamos, el tema del ADN, el alcotest, el tema de todo eso lo que hablamos recién, como que eran, digamos, pruebas contundentes al ser más científicas que otras. Pero no, por lo que me dijo, por lo que vimos en la clase, me quedé como, Bueno, eso es importantísimo. Si te dejó pensando, bueno, me voy contento porque por lo menos cumplí el objetivo de que se lleven esa imagen, de tratar de derribar un poco el mito este de que las ciencias forenses son infalibles y nunca se equivocan y es todo 100% certero y fehaciente, categórico e indubitable. Para que vean que en el mundo terrenal, en la aplicación de esa ciencia, hay errores, puede haber errores y también hay distintas calidades de pericias y de información y que por eso tenemos que estar atentos, básicamente. ¿Alguien más? ¿Alguien que haya escuchado o que no haya escuchado o que le haya llamado la atención algo de todo lo que fuimos viendo? Bueno, A ahí mí yo, me profe, lo llamó quiero,
Perdón, ahí se me superpusieron Carlos y Dora. No, que yo le decía, profe, que a mí me llamó la atención cuando usted nos dijo el tema este de las reconstrucciones de los hechos, me quedó ahí como que tildada en eso, en decir de que también lo podemos llamar como ciencia basura, eso de una reconstrucción de un hecho, de un homicidio o algo de eso. Eso en realidad depende. La ciencia basura iba a estar dada de acuerdo a hasta dónde llegue el perito. Lo que les quise decir con ese ejemplo, y se los tiré así medio rápido porque se me cortaba el zoom, era lo siguiente. Yo puedo hacer reconstrucciones, las reconstrucciones se van a realizar en base, yo voy a poder decir, o voy a poder concluir todo lo que la evidencia física me diga. ¿Sí? Yo voy a analizar la evidencia y en base a la evidencia le voy a poder dar una explicación a la secuencia. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde se estaría generando ciencia basura? Cuando yo digo más allá o voy más allá con mi conclusión de lo que puedo sustentar a partir de la evidencia. Y el ejemplo que les ponía es el siguiente. Imagínense que yo tengo una mancha de sangre en el picaporte de una puerta. ¿Sí? Se ve, o en una pared, una mano ensangrentada apoyada contra la pared. Si yo tomo esa evidencia aislada, ¿yo qué voy a poder decir? Bueno, puedo hacer un ensayo para saber si esa mancha roja que estoy viendo en primer momento es sangre o no. Eso me va a dar información. Después podré obtener un perfil genético de esa mancha que me va a dar otro tipo de información. Y también voy a poder determinar cuál fue el mecanismo por el cual se produjo esa mancha. ¿Cómo se produjo esa mancha? Bueno, quiere decir que alguien que tenía sangre en sus manos entró en contacto y ejerció una determinada presión sobre esa pared, por ejemplo, para que la sustancia se transfiera de la mano hacia la pared. Hasta ahí estamos hablando todos de elementos concretos. ¿Sí? Estamos hablando de elementos concretos y de análisis de esos elementos que yo puedo realizar. Ahora, una cosa es que yo diga, bueno, lo que puedo establecer acá es que una persona con la mano ensangrentada se apoyó sobre la pared o ejerció presión sobre la pared, y otra cosa muy distinta es que yo diga, bueno, a partir de esa mancha en la pared, lo que digo o mi conclusión es que la persona venía agarrándose el estómago porque tenía una puñalada, entonces se tropezó, se cayó y para levantarse puso la mano en la pared y de ahí se empujó y salió corriendo hacia la puerta. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Una conclusión sería, una persona con la mano ensangrentada ejerció presión sobre la pared y transfirió la sustancia desde la mano hacia la mampostería, y otra es toda la narrativa que yo armé en los cuales no tengo ninguna evidencia para decir que la persona se cayó, no tengo ninguna evidencia para decir que se venía tomando el estómago, no tengo ninguna evidencia para decir que se empujó de ahí y salió corriendo hacia la puerta. ¿Se entiende? Yo estoy yendo más allá de lo que puedo decir con la evidencia que tengo. Ah, bien, bien. ¿Se entendió? No es que la reconstrucción en sí sea ciencia basura. Perdón, no te escuché, Dora. No hablé nada. Yo no. Ah. Mara. Mara. Cuando se llena de vicio, digamos, la muestra o el hecho en sí, cuando empieza a ser cuestionable o el perito se va de su función, digamos, de su función. A eso hace referencia. Exactamente, a lo que quiero dejarles o que les quede es que el problema se da cuando el perito dice más de lo que puede decir con la evidencia que tiene. ¿Sí? O por ejemplo, cuando hablábamos hoy con el caso de los médicos había surgido, de que a veces es conflictivo cuando el médico no puede establecer la causa de muerte. Bueno, pero hay veces que no se puede determinar. Y si no se puede determinar, está bien que diga que no se puede determinar. ¿Sí? El problema está cuando no se puede determinar y el médico, por ejemplo, dice, sí, no, mira ahí, para mí esto fue, no sé, un infarto, por decir una cosa. Cuando en realidad no tenía evidencia suficiente para soportar o para sostener que había sido un infarto. Y lo mismo pasa con cualquier disciplina. Lo que pasa es que muchas veces en criminalística, como no tenemos un perito del otro lado que contradiga lo que nosotros estamos diciendo o la pericia que nosotros estamos presentando, hay algunos que dicen
cosas o que se extralimitan en su disciplina y como nadie los contradice, pasan. ¿Sí? El tema es ese, no tenemos que caer en esos vicios, tenemos que acostumbrarnos. Hay una frase que dice, bueno, después se las voy a buscar y se las voy a mandar, que hace referencia a que nos tenemos que manejar siempre dentro de los límites de la ciencia. No tenemos que decir ni más ni menos que lo que la evidencia nos está diciendo y que lo que nosotros podemos fundamentar. ¿Sí? Y eso también es importante reconocerlo. Cuando nosotros nos extralimitamos o nos excedemos en lo que podemos decir, estamos haciendo uno de los ejemplos de ciencia basura o una de las acepciones de la ciencia basura que veíamos hoy. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O les hablé mucho y los dormí? No, se entendió, profe, se entendió. ¿Se entendió, Dora? Bien. Bueno, si no hay más dudas, más consultas, vamos a cerrar acá la clase de hoy. Les voy a subir el material a la plataforma para que puedan ver el video. Se los voy a subir en PDF. Después confírmenme, por favor, si pueden acceder o no al video. Recuerden que le tienen que colocar los subtítulos en castellano para poder entenderlo. Responden las 6 preguntas y también voy a generar un espacio en la plataforma para que puedan subir la actividad. ¿Estamos? Recibido, profe. ¿Sí? Recibido. Perfecto. Bueno, Sí, nos vamos a profe. estar viendo entonces la semana que viene, que es el encuentro presencial ya. Así que espero verlos a todos. ¿La semana que viene a las 3 de la tarde, profe, o al horario que tuvimos hoy? No, como siempre, 15:50. Nuestro horario es 15:50. Así que estimo Bueno. que en ese horario lo vamos a seguir manteniendo. Bueno. ¿Listo, gente? Listo, profe. Bueno, nos vemos la semana que Hasta viene, luego, profe. entonces. Nos mantenemos en contacto. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Chau.